Cordial saludo, mi nombre es Camilo Cruz, soy estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación voy a dar respuestas a las preguntas planteadas en la fase final de la materia Comunidades Étnicas y Derecho. Primero, ¿cuáles considera que son las habilidades que debe desarrollar un politólogo o un abogado para acompañar escenarios interculturales? Bueno, en esta medida creo que el principal motivo, la base que debe tener un politólogo o un abogado es conocer qué comunidades existen en nuestro país para el caso colombiano, ya que si bien sabemos, el 9.34% de las comunidades de la población pertenece a comunidades afro, un 4.4% pertenece a comunidades indígenas y tan solo un 0,006% pertenece a comunidades rum o gitanas en el territorio nacional. Creo que esta es la base fundamental, ya que aquí debemos de plantear el escenario y más que el escenario, plantear la ruta cuando vayamos a realizar un acompañamiento o vayamos a tratar casos interculturales, ya que, como lo dije anteriormente, Colombia representa multidiversidad étnica en sus territorios. Asimismo, creo que para un politólogo o un abogado es importante conocer la normatividad que se han dado a nivel internacional y a nivel nacional, como lo es el convenio 169 de la OITEC, donde señala que las comunidades indígenas paulatinamente eh, tienen la facultad de tener control frente a sus instituciones y a sus territorios, que tiene que haber una libertad autónoma frente a sus creencias, que tiene que haber un control institucional en sus territorios basados netamente en sus tradiciones, como lo es en el caso de Colombia. Un ejemplo claro en el Cauca, donde las comunidades indígenas tienen su propio consejo regional y asimismo dan la aplicabilidad a la norma de acuerdo a lo que ellos y sus creencias les permiten. Y el gobierno nacional tiene que ser garante de esto. Asimismo, podemos hablar de los derechos a los pueblos indígenas señalados por la ONU, donde se busca que se logre una cooperación entre Estado y pueblos indígenas. Entonces, tiene como finalidad buscar los principios de justicia, democracia, el respeto de los derechos a las comunidades y a la no discriminación. Entonces, creo que esta es la base fundamental que debe tener un politólogo o un buen abogado. Conocer como mínimo a qué nos estamos enfrentando al momento de tratar temas de comunidades étnicas en el territorio nacional. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la ciencia política y el derecho desde una perspectiva intercultural para otorgar al camino de la potencialización de las capacidades de las comunidades étnicas desde la decolonialidad y el pensamiento hegemónico? Bueno, como lo señalé en un inicio, yo creo que el principal reto que enfrentan estas comunidades es ser minoría. ¿Por qué? Porque como lo expliqué, ni siquiera suman un 15% en nuestro país las comunidades indígenas, negras y rom. Entonces son comunidades netamente minoritarias. ¿A qué retos se ven enfrentadas? A lograr un espacio en nuestro país donde sean escuchados. Independientemente de que la Constitución Política de 1991, tal vez el logro máximo que tuvieron estas comunidades era que fueran como tal reconocidas y sus territorios reconocidos. Creo que aún, y como bien sabemos, aún se enfrentan a diferentes fenómenos en los cuales el Estado colombiano está de cierta manera tiene una línea muy delgada, la cual debe seguir trabajando, como lo es lograr que se vele por el bienestar de estas comunidades, donde no haya discriminación, donde tenga representación política, donde busquen un espacio que les permita a ellos interactuar con la demás población sin ser discriminados. Yo creo que esto es lo fundamental y es uno de los retos a los cuales ellos se enfrentan día a día, así como el acceso a una educación donde les permitan a ellos tener esa idiosincrasia de cultura sin que sean rechazados.
ya que como bien sabemos en nuestro país no existen instituciones universitarias o educativas en su defecto que preserven esas raíces y ese conocimiento que estas comunidades necesitan adquirir, ya que como bien sabemos son minoritarias y de pronto tienen un pensamiento totalmente diferente al de nosotros, que hemos sido criados en un ámbito totalmente diferente al de ellos, porque ellos buscan preservar sus raíces, sus creencias, sus costumbres. Entonces creo que este es el principal reto al que se enfrentan estas comunidades y que desde la parte como politólogo o abogado se deben trabajar para que no se vean vulnerados los derechos a los pueblos indígenas, pueblos afro y comunidades rum en nuestro país. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la aplicación y efectividad de la consulta previa y acción de tutela para la protección de la autodeterminación de los pueblos étnicos? Bueno, como lo mencioné anteriormente, pueden existir políticas asociadas a la protección de los pueblos indígenas y comunidades étnicas como tal en nuestro país. Pero debemos de tener algo claro. Más que existir, debe haber una aplicabilidad a la norma. Entonces, como bien se plantea aquí en esto, se debe aportar y se debe dar un trasegar donde se busque que las políticas sean aplicadas y que no tengamos que llegar a diferentes mecanismos como lo es la acción de tutela. En dado caso de que se llegue a la acción de tutela, el Estado debe ser garante de que lo que se está exponiendo y las vulneraciones que hayan en el momento de que se reciba una acción de tutela, se le debe dar el mismo trámite que cualquier persona, independientemente si es población indígena, negra o rum, se debe dar la misma aplicabilidad de acuerdo a lo que dispone la constitución política de nuestro país frente a estos casos. Entonces, creo que debe haber una protección, un acompañamiento, ya que como bien sabemos son comunidades étnicas, los cuales no representan vulnerabilidad. Yo creo que más que vulnerabilidad y de pronto de victimizarlos, no debe ser así. Se debe brindar ese acompañamiento donde se les dé a ellos el reconocimiento de sus derechos, porque es que algo que debemos de tener claro es que independientemente de que son minoritarios o no, ellos son población, ellos son comunidad y ellos son parte del Estado colombiano. Entonces creo que el acompañamiento que debe haber es un acompañamiento que los ayude a orientar y hacer respetar sus derechos como ciudadanos colombianos. Creo que este es el principal medio para dar aplicabilidad y que sea una efectividad en lo que también converge a la consulta previa, ya que ellos tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Por el simple hecho de ser seres humanos, de ser colombianos, el Estado es garante de que esos derechos se cumplan.